Descubierto a las 3 de la mañana, el sorprendente sacrificio de la hija de la empleada que cambió su destino. Valeria se despertó con el corazón acelerado, un sudor frío cubriéndole la frente. No podía seguir así, atrapada entre la presión de ser la hija ejemplar y el abrumador miedo a quedarse estancada como su madre. Se sentó en su cama, la luz de la luna derramándose en la pequeña habitación, iluminando un rincón lleno de dibujos, garabatos de sueños y colores que parecían burlarse de ella. Ansiosa, decidió que no podía permitir que la noche la consumiera. Era hora de explorar el viejo desván, un lugar que había estado sellado por mucho tiempo, un refugio de recuerdos. Mientras subía las escaleras, el crujido de la madera resonaba en la oscuridad. Las cajas eran testigos mudos de una vida sumida en sacrificios y trabajos interminables. Valeria comenzó a abrir las cajas, desempolvando las esperanzas olvidadas de su madre, quien siempre dijo que los sueños no deberían ser abandonados. Pero, ¿acaso los sueños de Doña Luz se habían convertido en una prisión para ella? En medio de un desorden polvoriento, un objeto llamó su atención, un diario cubierto de telarañas. Al tocarlo, una oleada de emociones la invadió. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Cada página revelaba anhelos de un pasado vibrante donde su madre soñaba con ser pintora, donde la creatividad vibraba en su interior. Pero esos sueños se desvanecieron con cada año de sacrificio. Las palabras, como sombras de su madre, le susurraban que al final, el arte quedó relegado al olvido, por el bien de su familia. Valeria sintió que el desánimo la aprisionaba. ¿Por qué su madre nunca le habló de esto? Las lágrimas brotaron, pero entre la confusión, una chispa de determinación se encendió en su pecho. Su madre había sacrificado tanto, ¿podría ella misma sacrificar su deseo por complacer? Después de todo, el arte era su refugio, el único lugar donde los colores podían hablar sin miedo a ser juzgados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada página, la angustia crecía. La lucha entre el deber y su pasión la envolvía como un torbellino. La mirada de su madre, cansada pero orgullosa, la acechaba. ¿Podría Valeria seguir su sueño sin traicionar a la mujer que había dado todo por ella? Las expectativas familiares se convirtieron en cadenas, apretando su corazón y llenando su mente de dudas. Se bombardeaba con el pensamiento que el mundo no tenía cabida para las hijas de las empleadas, que los colores que pintaban su alma eran solo ilusiones. Se acercaba una exposición artística, una puerta que podría abrirse hacia un futuro inesperado. Las críticas de sus compañeros resonaban en su cabeza, susurros de no es lo suficientemente buena que la persegaban, pero lo que más la atormentaba era la idea de fallar, de decepcionar a Doña Luz. En aquel oscuro desván, Valeria comprendió que el precio del sacrificio era la renuncia. Una tensión casi insostenible se apoderó de ella. El sacrificio de su madre la empujaba a luchar, pero ¿sería suficiente su valentía para desafiar la sombra de las expectativas? Cada palabra deslizada en el diario de su madre disparaba pensamientos caóticos, una mezcla de miedo y deseo aquí en el corazón de Puebla, en su pequeño refugio que tanto podían definir, pero que también podían limitarla. Mientras su mundo se desmoronaba justo frente a ella, Valeria sabía que su destino pendía de un hilo, un camino lleno de incertidumbres que apenas comenzaba. Valeria se sentó en el desván, el viejo diario en sus manos como una brújula perdida. El peso de las palabras que había leído la empujaba hacia un abismo de reflexión. Con cada inhalación,
La confusión se transformaba en una energía inquietante. Había algo que debía hacer, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podría abrirse camino en un mundo que siempre había considerado ajeno, lleno de portones cerrados y miradas despectivas? Un rayo de luz se coló a través de una rendija en la pared, iluminando el polvo en el aire como micromundos flotantes. Valeria recordó sus sueños, aquellos fugaces momentos de inspiración cuando los colores danzaban en su mente. Siempre había sentido esa conexión con el arte, como si la pintura fuera un lenguaje que le pertenecía. Pero, ¿había desperdiciado esa conexión al sucumbir ante las expectativas ajenas? Era momento de evaluar los cimientos de su propia identidad. Decidió regresar a su habitación. En el camino, su mente divagaba entre las imágenes de su madre y sus anhelos ocultos. Las palabras de Doña Luz resonaban en su mente: los sueños son las pequeñas luces que nos guían. ¿Cuánto tiempo había dejado que la sombra de esos sacrificios apagara su llama interna? ¿Cuánto había estado dispuesta a callar y perderse a sí misma por el bien de los demás? La exposición a la que había pensado participar se acercaba rápidamente. Valeria se sintió atrapada. La idea de no asistir era decepcionante, pero hacerlo significaba arriesgarse a un dolor inminente, una potencial confrontación con su propio miedo. Sin embargo, había un deseo en su interior que comenzaba a gritar por liberación. A medida que la luz del sol comenzaba a asomarse, notó que el tiempo había pasado volando. Con una determinación renovada, decidió que era momento de trabajar en una pieza que capturara su esencia. Se sentó frente a su caballete y comenzó a mezclar colores sin pensar en los juicios ajenos. Cada pincelada era un acto de rebelión, una declaración de independencia ante las limitaciones que había aceptado. El lienzo comenzó a cobrar vida, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completa. La intimidad del proceso artístico la llevó a reflexionar sobre su propia historia. Comenzó a incorporar elementos que representaban sus conflictos, las sombras de sus dudas, las luces de sus aspiraciones. Antes de darse cuenta, su mural se elevaba más allá de su comprensión, reflejando no solo su lucha personal, sino las frustraciones de tantas mujeres que, como su madre, habían olvidado quiénes eran en realidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, la angustia la invadía nuevamente. La exposición podía ser un trampolín, pero también era un potencial descalabro emocional. Partiendo de su reflexión, decidió que la vulnerabilidad no era debilidad, era un acto de coraje. La noche anterior a la exposición, Valeria se sentó frente al espejo. En sus propios ojos, descubrió la decisión que había estado evitando. Era hora de enfrentarse a sí misma. Bajo la tenue luz del día, el silencio previo a la exposición se sintió como un último respiro antes del salto. Valeria había tomado su decisión, pero el eco de la inseguridad seguía resonando. Con cada latido, la realidad de su elección se afinaba. Al día siguiente, presentaría su mural. Pero algo más profundo la inquietaba. ¿A quién realmente decepcionaría si fracasaba? La pregunta latía intensa, de la misma manera que la determinación ardía en su interior. Valeria entendió que en la vida, las decisiones muchas veces deben hacerse sin certeza. Y con una última mirada al mural que había creado, supo que independientemente del resultado, ese viaje apenas comenzaba. En el umbral de un desafío mayor, se dio cuenta de que enfrentarse a su madre era solo el inicio. A la mañana siguiente, al abrir la puerta para salir hacia la exposición, sintió que algo se movía dentro de ella. La vida le había dado una oportunidad y estaba lista para reclamarla. Pero, mientras avanzaba hacia lo desconocido, una figura familiar apareció en el horizonte. ¿Qué pasaría si Doña Luz estuviera allí en la exposición? ¿Qué reacción tendría ante sus sueños convertidos en colores vibrantes? El nudo en su estómago se tensó, y Valeria comprendió que, para avanzar, debía enfrentar aún más que a su propia valentía. Valeria respiró hondo y se obligó a marchar hacia la exposición,
pero cada paso que daba parecía poner más peso sobre sus hombros. La incertidumbre se tornó en pesadumbre, y cada ladrillo del camino le recordó que cada esfuerzo podría ser en vano. A su alrededor, la ciudad despertaba, el ir y venir de las personas parecía ajeno a sus tumultuosas emociones. La idea de compartir su mural era abrumadora. ¿Y si no era lo que todos esperaban? Recorrió su mente el ciclo de autocrítica que tanto había alimentado. Había sido tan fácil dejar que las opiniones de otros tallaran en piedra su confianza. Se dio cuenta de que era el momento de cambiar esa narrativa. No podría controlarlo todo, pero sí podía elegir cómo responder a las críticas y al miedo. Mientras se acercaba al lugar de la exposición, las calles comenzaron a masificarse, llenándose de sonidos, risas y conversaciones. Cada rayo de luz que atravesaba la bruma del día parecía burlarse de ella, animándola a revelar su esencia en el lienzo. Pero su interior aún titubeaba, atrapado entre la imagen de su madre y la presión del juicio ajeno. Cuando finalmente se detuvo frente a la galería, la comenzó a invadir una sensación de abrumadora vulnerabilidad. Notó que algunas personas, ajenas a su mundo, también estaban ansiosas por ver lo que otros habían creado. Esto despertó en ella una pequeña chispa de esperanza. Si otros podían demostrar su autenticidad, ¿por qué ella no? Era la posibilidad de pertenecer a un mundo que antes había sentido inaccesible. Antes de cruzar el umbral, Valeria hizo una pausa y recordó las palabras de su madre: la vida es un lienzo en blanco, y cada elección es un trazo que define lo que serás. Esa metáfora resonó en su pecho como un eco liberador. Se dio cuenta de que el verdadero arte no solo reside en las pinturas, sino en el coraje de mostrarse tal y como es. Al entrar en la galería, la atmósfera cambió. Las paredes estaban adornadas con obras de expresión intensa, cada una emanando la esencia de su creador. Cuando vio su mural colgado, la visión de su trabajo la abrumó de nuevo. Era una tormenta de emociones, como un reflejo de su lucha interna, donde cada color gritaba libertad y liberación. Una voz familiar rompió el murmullo en la sala. Doña Luz estaba allí, observando su obra con una mezcla de asombro y orgullo en sus ojos. La mirada de su madre la atravesó como un rayo, surcando sombras de dudas con destellos de amor. Valeria se acercó lentamente, sintiendo que el momento estaba a punto de definirse. Reconoció en la expresión de su madre una mezcla de sorpresa y una silenciosa aprobación. Pero también notó un leve destello de preocupación, como si Doña Luz temiera lo que su expresión artística podía significar para los sueños que le había diseñado a su hija. Mientras se acercaba, la presión la abrumaba. Vislumbró una nueva confrontación con su madre, y la necesidad de honestidad se coló en su mente. ¿Podría por fin mostrar quién era realmente, sin las máscaras que había llevado por tanto tiempo? Con cada paso, la incertidumbre se transformaba en resolución. No solo se enfrentaría a la opinión de su madre, sino también a su propia historia. El mural era su medio de comunicación, el primer paso hacia lo que podría ser una conexión real. Al final, se detuvo ante su madre, respirando profundamente antes de dejar escapar las palabras que habían estado reprimidas: «Mamá, este es mi camino. Es hora de vivir mis sueños, no los tuyos». La mirada de Doña Luz se tornó inquisitiva y, de repente, el teatro de emociones se volvió dramático. La tensión en el aire era casi palpable, y detrás de su madre, el resto del público había comenzado a girar hacia ellas. ¿Cómo reaccionaría Doña Luz ante la revelación de los deseos de su hija? Valeria se preguntó si estaba lista para lo que vendría a continuación. La respuesta podía cambiar el rumbo de ambas, y el tiempo pareció detenerse mientras el momento se agudizaba, llevando consigo la promesa de un nuevo desafío. La respiración de Valeria se entrecortó. En el silencio que siguió a sus palabras, el murmullo de la galería se desvaneció. Doña Luz la miró, y por un instante, el mundo exterior dejó de existir. Las esperanzas, los sueños y los miedos convergieron en esa mirada.
Mis sueños, dijo doña Luz, apenas un susurro, con el rostro pálido como si las palabras le hicieran falta de aire. El eco de la frase proyectó un espectro de decepción, como un grito sordo que resonaba en el pecho de Valeria. Había esperado este momento con ansia, pero ahora la confrontación se sentía espinosa, pesada y cargada de historia. Valeria sintió que su voz se debilitaba. Sus pensamientos volaban entre el deseo de justificar sus elecciones y el deseo de abrazar la incertidumbre. La decisión de abandonar el camino que su madre había preparado para ella era un paso hacia la libertad, pero también conllevaba un profundo dolor. Como si al desencadenar su realidad, también despojara a su madre de una parte de su propio sueño. Soy más que un reflejo de tus anhelos, mamá, finalmente logró decir. Este mural es mi voz, mi lucha. He estado atrapada en las expectativas que se construyeron para mí, y tengo que liberarme de eso. Las palabras, que se habían ido formando poco a poco en su mente, ahora se desbordaban como la pintura sobre el lienzo que había creado. La reacción de doña Luz fue sutil. La incomprensión dibujaba un ligero fruncir de ceño en su frente. Valeria comprendió que atacar directamente las expectativas de su madre era un camino peligroso, podría hacerla sentir traicionada. Pero, ¿a qué costo? La lucha interna se agudizaba, y los avances en su autoconocimiento se convertían en un arma de doble filo. Mientras observaba a su madre buscar las palabras adecuadas para responder, Valeria se dio cuenta de que necesitaba hacer más que simplemente manifestar su deseo de ser independiente. Era el momento de demostrar que había muchísimo más en ella. Abrió el corazón y se permitió vulnerabilidad, hablando de los años de esfuerzo, la dedicación que había puesto en cada trazo visible en el mural, y también en los que no eran visibles. Siento que he lidiado con sombras que han oscurecido mi camino, continuó, con la voz más firme. Este arte no es solo una pintura, es mi viaje, mi sanación. He aprendido a pintar mis emociones, a sobrevivir en un mundo que no siempre ha sido amable. Doña Luz sostuvo su mirada, y por un instante, Valeria pudo ver un destello de reconocimiento. Era el primer paso hacia la conexión que anhelaba. La aceptación, aunque distante, bravía y difícil, parecía estar al alcance. A su alrededor, las personas que antes eran solo observadores, ahora parecían intuir la intensidad del momento. Valeria se sintió expuesta, pero también empoderada. Frente a ella, ya no solo había una madre, sino dos artistas de la vida, cada una lidiando con su propio lienzo de expectativas. Tal vez es hora de que ambas aprendamos a soltar, murmuró su madre al fin, la voz trémula pero llena de un nuevo matiz. Valeria cruzó los dedos en un gesto que se sentía sagrado. ¿Era posible que las heridas pudieran transformarse en un puente? El aire se impregnaba de tensiones no resueltas, pero ahora había un atisbo de esperanza. ¿Puedo mostrarte lo que realmente siento?, preguntó Valeria, el súbito deseo de compartir cobrando vida nuevamente. Pero, antes de que la respuesta estuviera a la vista, doña Luz se volvió ligeramente, como si se sintiera abrumada por la magnitud de lo que estaba en juego. Las alguien a su alrededor comenzaron de nuevo a murmurar. No era solo una oportunidad para Valeria, era un desafío monumental que podría reescribir la narrativa de sus vidas, una lucha que alzaba la bandera de la verdad sobre la tradición. Mientras su madre daba un paso atrás, Valeria se dio cuenta de que podría ser el momento de dibujar una mirada nueva hacia su futuro. Pero, el momento decisivo estaba a punto de llegar. La figura de la madre, aún contenida, se volvía más frágil, y lo que sentía Valeria se transformaba en una cuestión de tiempo. Podrían encontrarse en un terreno común, o la brecha en sus expectativas disolvería todo lo que habían construido. El diálogo había comenzado, pero la tensión todavía carcomía el aire. El mural no solo era un símbolo de su libertad, se estaba convirtiendo en el epicentro de su lucha interna y de una próxima revelación que tendría efectos tanto en ella como en su madre. Sin embargo, el tiempo no esperaba.
Mientras ambas mujeres se enfrentaban a sus demoras internas en esa galería llena de ojos, Valeria sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La pintura podría no ser lo único que necesitaba redefinir, su relación, sus sueños y su significado en el mundo estaban a punto de entrar en una nueva fase que requeriría más que coraje. Una voz se alzó en la multitud, rompiendo la atmósfera cargada. La pregunta no solo despertó curiosidad, amenazó la vulnerabilidad que Valeria había empezado a construir. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras pensaba, ¿podría realmente enfrentarlo todo, y no solo su relación con su madre, sino también la historia que había comenzado a narrar a través de su arte? El desenlace estaba cada vez más cerca, y la nueva verdad exigía ser revelada. Valeria contuvo el aliento mientras sus nervios se disipaban en medio del murmullo expectante. La vibrante energía de la galería se había transformado en un campo de batalla interna entre sus deseos, su identidad y la relación con su madre. Intentó reconectar con el momento, centrándose en la fragancia de la pintura fresca y en las texturas que emergían de su mural, donde su esencia anhelaba salir a la luz. Pero la realidad pese aún más que la lógica, ¿por qué sus sentimientos parecían comprometer tanto su libertad? Un nuevo eco de la voz en la multitud la sacó de la espiral de pensamientos. ¿Qué significa para ti este mural? La pregunta, directa y valiente, le disparó más dudas. Valeria aferró su pincel mentalmente como si fuera un escudo. Sabía que debía responder, pero la presión la envolvía. En ese instante, sus ojos buscaban a su madre, una figura en la distancia, un reflejo distorsionado de lo que una vez conoció. Este mural, comenzó Valeria, no es solo una búsqueda de aceptación. Es un grito de libertad. Las palabras brotaron desde lo más profundo de su ser, como un torrente que resurgen después de años de represión. Es un grito a todas las mujeres que, como yo, han sentido que debían cobrar vida según las expectativas ajenas. Es una revolución personal. Las murallas de su interior empezaron a crujir. La vulnerabilidad que había intentado proteger se transformaba en determinación. Valeria comprendió que quería mucho más que solo saldar cuentas con su madre, quería ser la arquitecta de su propio destino. Una chispa se encendió y comenzó a dibujar los contornos de lo que sería su nueva narrativa. Mientras las palabras fluyeron, se permitió vislumbrar su propio sacrificio. Durante años había postergado su necesidad de expresarse, moldeando sus sueños en frascos que sus seres queridos habían preparado para ella. Sin embargo, en ese momento, la claridad se hizo presente, cada sacrificio valioso tenía que ser una elección, no una obligación. El clima cambió alrededor de ella. Las miradas se intensificaban, y Valeria sintió un vínculo no solo con su madre, sino con cada individuo presente. Había tomado el control de su historia, rompiendo el papel de víctima de expectativas ajenas. Si no puedo ser fiel a mí misma, no puedo serlo con los demás, agregó, enunciando esto como un mantra, un compromiso. La reacción de Doña Luz fue evidente, sus labios se comprimieron en una línea recta que delataba su incertidumbre. Las emociones que nunca pudieron expresarse entre ellas parecían finalmente estar en el umbral de la conversación. El silencio se pobló de posibilidades no solo para ellas, sino para los espectadores que probablemente luchaban con sus propias historias de sacrificio y búsqueda de autenticidad. Sin embargo, en ese instante de conexión, la duda de Valeria resurgió, como una sombra inminente. ¿Sería suficiente su valentía para abrirse camino a la aceptación? Nadie en la sala podría entender la profundidad de lo que estaba en juego. El arte no solo desnudaba su alma, sino también la de su madre, cuya definición de éxito había sido cimentada de manera distinta. Valeria sabía que la aceptación podría o no llegar, y esa era una carga pesada. Pero en su interior se formaba una certeza inquebrantable. El verdadero sacrificio no radicaba en lo que dejó atrás, sino en la lucha constante por ser auténtica. La multitud parecía respirar a su ritmo, hipnotizados por el desenlace.
Y justo cuando la atmósfera dinámica parecía estallar en aceptación o rechazo, un nuevo giro de destino aparecía en la esquina de la galería. Valeria no estaba lista para lo que vería a continuación, un descubrimiento que podría cambiar por completo el rumbo del diálogo con su madre. En su pecho latía una amalgama de ansias y temores, mientras se preparaba para lo que venía. ¿Podría realmente enfrentarlo todo y descubrir el potencial que aún no sabía que poseía? El futuro se agitaba, esperando ser revelado en un instante decisivo. Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía momentáneamente, como si la galería se transformara en un túnel donde el eco de su propia voz se intensificaba, resonando en su mente. La atmósfera era densa, y cada fragmento de esperanza y temor parecía intensificarse con la aparición de un nuevo personaje en la sala. Quiso girar su cabeza, escapar de esa gas intrusiva, pero el impulso de confrontar lo desconocido era más fuerte. Cuando sus ojos se fijaron en el nuevo rostro, sintió un estremecimiento. Allí, entre el público, estaba una figura del pasado. Rocío, su antigua amiga de la infancia, quien había dejado una huella imborrable en su vida. La expresión de Rocío era mezcla de sorpresa y compasión. Por un instante, ese encuentro representó una brecha en su mundo, un recordatorio de lo que había sido y lo que todavía podía ser. Rocío nunca había estado lejos del anhelo de Valeria por un arte auténtico. En años pasados, habían compartido horas hablando sobre sus sueños, pero la vida y las decisiones adoptadas llevaron a Rocío por un camino diferente, uno que parecía iluminar menos la pasión que había anidado en sus corazones. El reencuentro hizo tambalear la base de seguridad que Valeria había construido. Frente a ella, Rocío se acercó con cautela. Valeria. Pronunció su nombre casi como un susurro. Esa simple palabra cargó un peso que Valeria no podía soportar, la conocía, y sabía que Rocío podría ser tanto un aliado como un recordatorio de los caminos no tomados. Valeria, sintiendo cómo su valentía se reconfiguraba, se vio obligada a mirar su propia vida desde una nueva perspectiva. ¿Qué significaba realmente ser auténtica? ¿Podía hacerlo a la vista de alguien que había conocido sus verdades más profundas? La conexión que había sentido con su mural ahora se entrelazaba con el nerviosismo que emanaba de este reencuentro inesperado. En su mente, la pregunta resonaba, ¿seré suficientemente valiente ahora? Has cambiado tanto, comentó Rocío, su voz cargada de nostalgia. Tu mural es hermoso. Valeria se debatió entre el deseo de esconder su vulnerabilidad y el impulso de abrirse. Gracias, respondió, dejando caer la muralla protectora que había construido durante años. Es más que un mural, es una parte de mí. No siempre he tenido el valor de ser quien realmente soy. Rocío asintió, su mirada llena de comprensión. He resuelto mis propios temas. A veces, me pregunto si elegí el camino correcto, y tú te atreves a vivir tu verdad. Eso es admirable. Las palabras de su amiga detonaron una chispa. Valeria reconoció que estaba frente a un dilema emocional, si su valentía repercutiría en su reconocimiento personal, ¿sería suficiente? ¿Valdría la pena arriesgar la desaprobación materna si eso significaba vivir plena y auténticamente? Mientras la conversación se intensificaba, Valeria sintió una lucha interna. La necesidad de aceptación se enfrentaba a su creciente deseo de liberación. Comenzó a cuestionar si su arte podría facilitar el diálogo que siempre había querido con su madre. Las miradas del público se intensificaron, esperando una resolución, mientras ella exploraba el terreno fértil de sus emociones. Había una historia sin contar entre las tres mujeres en ese espacio, Valeria, su madre y Rocío. Finalmente, la revelación se encendió en su mente como una luz repentina. No tengo que elegir entre ser quien soy y la aceptación de mi madre, se dijo. La convicción se apoderó de ella, y comprendió que su expresión artística era una herramienta valiosa.
La situación estaba en un punto crítico, una maraña de posibilidades y sentimientos latentes que pedían ser despegados. ¿Sería Valeria capaz de usar su obra para construir un puente hacia su madre y enfrentar sus propias limitaciones? La verdadera pregunta flotaba en el aire. ¿Podía soportar la presión de ser el eslabón que uniera su pasado y su presente, construyendo así su futuro? La respuesta se acercaba, pero, antes de que pudiera culminar esa línea de pensamiento, un sonido brusco interrumpió la inercia de la sala. La tensión voló por los aires, amenazando con desbordar la charla significativa. Lo que Valeria observaría a continuación podría alterar dramáticamente no solo su vida, sino también la percepción que tenía de sí misma y su arte. Valeria contuvo el aliento cuando el sonido resonó, como un eco de su propia autocrítica. Miró hacia la fuente del ruido y se encontró con una escena desconcertante. Un hombre, visiblemente alterado, había derribado una de las esculturas que acompañaban su mural. El estallido de cerámica quebrándose resonó en su pecho con una violencia que sentía como si, de alguna manera, fueran piezas de su propia identidad que se desmoronaban ante sus ojos. El tumulto atrajo la atención de todos en la sala. Rocío se movió rápidamente a su lado, y por un instante, Valeria sintió su apoyo como un ancla. Pero el espectador se convirtió, de repente, en intérprete de la historia que aún estaba destinada a contar. Miró al hombre, su rostro reflejaba confusión y rabia, pero detrás de esa fachada, Valeria vislumbraba un profundo dolor. Algo en su actitud despertó un eco lejano de su propia lucha interna. La caída de la escultura parecía un símbolo de su propia fragilidad. ¿Cuántas veces había sentido que su arte, su esencia, podía ser destruida con un solo golpe de la realidad? Agradeció que Rocío estuviera allí, como un recordatorio de que no estaba sola en este viaje de autodescubrimiento. Su presencia le otorgaba una confianza renovada, tal vez podría convertir ese momento de caos en algo significativo. «Ven», susurró Rocío, llevándola hacia adelante. «Déjalos ver». Las palabras resonaron en Valeria con un sentido de urgencia y necesidad. Era la oportunidad de mostrar su vulnerabilidad, abrir su corazón como el mural lo había hecho, y reclamar el espacio que había deseado durante tanto tiempo. Se acercó al hombre, que tenía la mirada perdida en el desastre que había provocado. Con voz firme, le preguntó, «¿Qué te ha llevado a hacer esto?». El silencio que se apoderó del lugar era como un manto, la tensión llenaba el aire. Pero Valeria decidió no retroceder. Había llegado un momento revelador para ella. Al darse cuenta de que la conexión con su arte no era solo acerca de su propia experiencia, sino de comprender la lucha de los demás, sintió un impulso incontrolable de abrir un canal de comunicación. El hombre la miró, y aunque sus ojos estaban llenos de rabia, había tristeza en ellos. No sabía cómo más expresar lo que sentía, confesó, su voz quebrada. «Vi en tu mural todo lo que he perdido, y me atormenta». Las palabras resonaron en la sala, tocando algo profundo dentro de Valeria. Era como si su arte, a través de su vivacidad, hubiera despertado emociones que ni el mismo hombre sabía que ocultaba. Valeria sintió un cambio en su interior. Este no era solo un momento de confrontación, sino una oportunidad de conexión. Su mural le había dado la voz para hablar, no solo de su propia historia, sino también de la de otros. Su auténtica expresión tenía el poder de abrir puertas a diálogos que jamás había imaginado. Rocío la observaba con admiración, y Valeria, sintiendo la edificación de su identidad, se giró hacia el público, capturando su atención. «Este mural no solo es mío, es un reflejo de todos nosotros. Todos lidiamos con luchas, y aunque a veces el miedo puede hacernos actuar desde la ira, podemos encontrar la paz a través de la comprensión». Su corazón latía con fuerza, pero cada palabra parecía solidificar su propósito. Habló sobre el valor de la verdad y la búsqueda superadora del ser auténtico. Reveló las emociones crudas que había puesto en su trabajo,
transformando su lucha personal en un mensaje universal. Ese instante de conexión instantánea la llevó a un punto de no retorno. Valeria había descubierto algo dentro de sí misma, la capacidad de ser un faro en la oscuridad de los demás. Con ello, su desafío interno se tornaba más claro. No solo debía enfrentarse a su madre, sino a todos quienes, como ella, llevaban conflictos sin resolver. Cuando la tensión parecía haber disminuido, un murmuro comenzó a propagarse entre el público. Valeria captó fragmentos de conversación, la historia del hombre, sus luchas, su dolor. Ella sentía que podría ser un catalizador de cambio, una voz para quienes todavía no podían hablar. Con cada palabra que salía de su boca, sentía que su arte no solo podía abrir puertas, sino también sanar heridas. Con esa revelación, la sala se transformó en un espacio donde los ecos de emociones y vivencias se entrelazaban, creando un puente entre dos mundos. La presión que había sentido momentos antes comenzó a disiparse, dejando espacio a un nuevo sentido de propósito que imprimía fuerza en su ser. Mientras Valeria crecía en su autoconocimiento, sentía que se había abierto una nueva puerta. Pero, en su mente, una inquietud persistía. Tenía una nueva misión, pero ahora, su conexión con su madre representaba un desafío aún más formidable. ¿Cómo traducir lo aprendido en palabras y acciones que también ella pudiera entender? ¿Podría su arte ser el vínculo que necesitaban para cerrar la brecha creada por años de malentendidos y dolor? Se giró hacia el mural, sintiendo una energía renovada, como si el lienzo hubiera cobrando vida. La verdadera pregunta que la impulsaba era, ¿qué pasaría si podía mostrarle a su madre la historia detrás de sus trazos, atrayendo su mirada hacia la vulnerabilidad que había estado forjando en el proceso? Pero esta vez, no podría hacerlo sola, las decisiones que tomara en los próximos días cambiarían el rumbo de sus vidas. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Valeria asimiló el peso de esa responsabilidad. Pero estaba lista. Un nuevo desafío se presentaba ante ella, un camino que debía recorrer con el mismo espíritu valiente que había encontrado esta noche. ¿Podría realmente construir ese puente hacia su madre y, a la vez, descubrir la profundidad de su propia arte? Las luces se atenuaron, pero su determinación brillaba intensamente, mostrando que el viaje apenas comenzaba. Valeria despertó a la mañana siguiente sintiendo la pesadez de la noche anterior anclada en su pecho. El eco de las palabras del hombre resonaba en su mente como un mantra, no sabía cómo más expresar lo que sentía. La vulnerabilidad que había decidido mostrar en la galería se había transformado en una exigencia interior que debía cumplir, no solo con los demás, sino ante sí misma. Se sentía incómoda, pero al mismo tiempo empoderada. Su corazón palpitaba con la expectativa de que hoy podría dar un paso hacia adelante en su relación con su madre. Mientras se preparaba, miró su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía decidida, pero también insegura. Hizo una pausa para respirar hondo, recordándose que su arte era una extensión de ella misma, una herramienta que no solo podía usar para conectar con los demás, sino como un medio para sanarse a sí misma. Tenía que encontrar el camino para abrir un espacio de diálogo con su madre, un intercambio que lo cambiara todo. El día transcurrió entre actividades cotidianas y pensamientos dispersos sobre cómo abordar ese encuentro. Se dio cuenta de que prefería un clima de calma antes de la tormenta, estaba segura de que ese encuentro podría revivir viejas heridas. Siempre había existido un silencio espeso entre ella y su madre, una distancia que las palabras pronunciadas nunca lograban acortar. Pero en lugar de retroceder, se sintió impulsada a construir un puente. Este nuevo desafío requeriría más que simple coraje, tendría que estar dispuesta a abrir su corazón. Esa tarde, mientras preparaba el espacio en su estudio, se encontró ante una elección: ¿qué mural era capaz de reflejar esa complejidad? Mientras se movía entre tubos de pintura y pinceles, una idea comenzó a formarse en su mente. Tendría que plasmar no solo su dolor, sino también sus sueños y, sobre todo, la relación con su madre.
Un mural que contara la historia de la lucha y la esperanza. Los colores en su paleta comenzaron a cobrar vida, una mezcla de tonos oscuros que representaban la tristeza y matices brillantes que simbolizaban la posibilidad de reconciliación. A medida que avanzaba en su obra, se sumergió en un estado de flujo creativo que no sentía desde hacía tiempo. Sus manos se movían casi solas, y cada pincelada parecía traicionar la angustia que había contenido durante años. Valeria fue llevando al lienzo sus emociones más crudas, sus temores y las historias que durante mucho tiempo habían rondado su mente. A medida que el mural tomaba forma, la imagen de su madre comenzó a aparecer, reinterpretada a través de su propia visión, una figura fuerte, pero también vulnerable. Esa conexión artística era lo que había estado buscando. Cada trazo representaba no solo un acto de creación, sino la voluntad de abrir un diálogo entre ellas. Era su manera de comunicar lo que nunca había dicho en voz alta. En ese proceso, Valeria se dio cuenta de que su crecimiento personal estaba íntimamente ligado a la posibilidad de ser entendida, no solo como artista, sino como hija. Una vez terminado, contempló la obra con una mezcla de orgullo y ansiedad. El mural, ahora completo, era una representación de sus luchas, pero también de su amor por su madre, enredado en una complejidad de emociones. Había plasmado su propio viaje, y, quizás, el de su madre también. El día del encuentro se aproximaba, y con él, la inevitable incertidumbre. Tenía que invitar a su madre a ver el mural, compartir esa parte de sí misma y, con suerte, encontrar la conexión que siempre habían anhelado. Valeria sabía que enfrentarse a su madre no sería sencillo, sus inseguridades chocarían con la realidad de su relación. Pero la inseguridad que sentía ahora no la detendría. Mientras se preparaba para hablar con su madre, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Y si el mural, en lugar de acercarlas, las separaba aún más? La claridad que había encontrado podría no ser suficiente para sanar años de dolor. Sin embargo, esta vez estaba decidida a intentar superar el miedo. Lo haría frente a su arte, convirtiendo ese momento en una oportunidad para comenzar a deshacer el nudo que las mantenía atadas. Con el mural brillando como testigo de su transformación, Valeria respiró hondo. ¿Estaría su madre dispuesta a cruzar el umbral hacia su mundo? El momento de la verdad se acercaba rápidamente, y su determinación crecía con cada segundo. Se sintió lista, al menos en la superficie, para enfrentar lo que vendría. Y así, el futuro se presentó ante ella, lleno de incertidumbre y esperanza. ¿Podría su madre impregnar de significado esas imágenes, o las viejas heridas se abrirían de nuevo? Valeria sabía que este era solo el principio, un nuevo camino, lleno de posibilidades, pero también de desafíos. La cuenta regresiva para su revelación estaba en marcha. El silencio del estudio se tornó en un eco de emociones al amanecer del día del encuentro. Valeria despertó con el corazón acelerado y la mente burbujeante de pensamientos contradictorios. Cada inspiración estaba teñida de una mezcla de expectación y temor, justo como los colores de su mural, que vibraban en su interior. Esa criatura de pintura la había transformado, la había obligado a mirar más allá de lo que había sido y hacia lo que podía ser. Mientras se vestía, la envolvía un sentimiento de determinación. Se enfrentaría a su madre, no solo con un mural, sino armada con la vulnerabilidad que durante tanto tiempo había ocultado. Era el momento de dejar de esconderse detrás de la pintura y ser completamente ella misma. La firmeza que había desarrollado en su arte ahora debía trasladarse a su vida personal. A medida que recorría la casa, las ráfagas de recuerdos empezaron a fluir, risas y lágrimas, momentos de conexión y, sobre todo, un silencio incómodo que se repetía como un viejo disco rayado. Ese silencio había sido su compañero constante, y ahora Valeria se sentía lista para interrumpirlo. Quería crear un nuevo guión, donde las palabras pudieran fluir con la misma libertad que había empleado al crear su mural. Cuando llegó la hora,
Valeria se encontraba frente a su puerta, el mural a sus espaldas era como un aliento. Sería su primero y quizás, único intento de comunicar su verdad. Al abrir la puerta, cada paso hacia el estudio se sentía como una travesía hacia lo desconocido. Su madre apareció en el umbral, la expresión entre la curiosidad y la reserva. «Quiero que veas esto», dijo Valeria, su voz un poco más firme de lo que se sentía. La invitación floría de la sinceridad construida en esas horas de trabajo intenso con la pintura. Mientras conducía a su madre al estudio, la mente de Valeria giraba en un torbellino. ¿Qué pasaría si la confrontación desataba la ira en lugar del entendimiento? Pasar de la inseparabilidad del arte a una brecha emocional podría ser devastador. Al llegar, Valeria se detuvo. El mural dominaba la pared, vibrante y llenando el espacio con una historia que anhelaba contar. La mirada de su madre se posó sobre la obra, y en sus ojos se reflejó una mezcla de sorpresa y confusión. Pero el verdadero desafío era cómo interpretar lo que veía. En ese momento, Valeria entendió que este mural no era simplemente su creación, era un espejo que reflejaba los fragmentos de una relación escindida, cada color, cada trazo representando su dolor y su esperanza. «Es hermoso», finalmente murmuró su madre, su voz temblando, como si un cerrojo emocional estuviera por romperse. Valeria sintió un ligero desgarro en su corazón. Había una oportunidad, el silencio que había reinado tanto tiempo podía estar ahogándose en un mar de nuevas posibilidades. A medida que su madre se aproximaba, el miedo de Valeria se intensificó. Este era el momento en que las palabras se traducirían en un poder palpablemente emocional. Las preguntas no formuladas se arremolinaban. ¿Estaría su madre dispuesta a abrir ese círculo vicioso de dolor y confrontación? ¿O cerraría la puerta una vez más, dejando a Valeria ante la incertidumbre? Valeria, respirando hondo, tomó una decisión inesperada. En lugar de esperar una reacción, decidió que debía hablar. Cada palabra que salía de su boca era un fragmento de su ser, un regalo de confianza. «Quiero que entiendas lo que siento. Esto es para ti, para mí, para nosotras». Se dio cuenta de que el miedo se transformaba poco a poco en fuerza. Había encontrado su voz, y tal vez eso era lo que siempre había estado buscando. La conexión genuina, la apertura a un diálogo honesto, ese era el verdadero arte que necesitaba crear. Valeria observó la expresión de su madre cambiar, sus ojos se llenaban de lágrimas. El silencio comenzó a quebrarse. Sin embargo, mientras esa chispa de conexión parecía comenzar a brillar, Valeria se sintió invadida por otra olas de incertidumbre. ¿Se atrevería su madre a dar un paso más allá de la superficie? ¿Las viejas heridas renacerían con más fuerza? Cada respuesta que podría surgir podía llevarlas ya no a una reconciliación, sino a una lucha sin cuartel por el entendimiento. Valeria se quedó en el umbral entre la esperanza y el temor, profundamente consciente de que su viaje apenas comenzaba. Pero la revelación que podría surgir de aquel mural podría ser más de lo que jamás se había imaginado. El desenlace de su historia compartida pendía en el aire, y el mural aguardaba silencio paciente, deseando servir como puente hacia una nueva era de comprensión. Pero, ¿estaría su madre preparada para atravesarlo? Valeria observó a su madre contemplar el mural, sus ojos llenos de lágrimas y sorpresa. La atmósfera era una mezcla tensa de susurros no dichos y esperanzas recién nacidas. El silencio que había estado presente durante tanto tiempo parecía romperse, y Valeria sintió que cada latido de su corazón enfatizaba la importancia de este momento. «Mamá», comenzó Valeria, su voz cargada de emoción, «este mural es una representación de todo lo que he sentido. Refleja la lucha entre seguir tus pasos y encontrar mi propio camino. He estado atrapada en las expectativas y temía decepcionarte al dejar mis propios sueños atrás». Doña Luz la miró, sus ojos resplandecían con una mezcla de asombro y comprensión. «Yo nunca quise que te sintieras así. Hice sacrificios porque creí que era lo mejor para ti.
No sabía que te estaba haciendo sentir como si no fuera suficiente. Valeria se sintió aliviada, había una chispa de conexión entre ellas que había estado ausente. Mamá, siempre he admirado tu dedicación, pero me he perdido en el camino. Quiero que veas que yo también tengo sueños y que son válidos. Quiero ser yo misma, no solo la hija que llevas a cuestas. La puerta hacia la comprensión estaba empezando a abrirse. Valeria respiró profundamente, sintiendo el peso de la conversación, y continuó: cada color en este mural es una parte de mí, representan mis luchas y mis triunfos. Quiero que esto no solo sea un reflejo de mis deseos, sino también un medio para reencontrarnos. Doña Luz se acercó un paso más, sus labios temblaron al pronunciar: no sabía que estaba sufriendo. Siempre pensé que si te ofrecía una vida estable, eso bastaría. La vulnerabilidad de su madre tocó el corazón de Valeria. Ambas estaban buscando encontrar un terreno común, una salida a la confusión que las había mantenido a la distancia. Mujeres como nosotras han sacrificado tanto, explicó Valeria, es momento de romper ese ciclo. No quiero que renuncies a tus sueños por mí, como tampoco quiero renunciar a los míos. Podemos construir un camino juntas. La mirada de Doña Luz se suavizó. Quizás he sido demasiado estricta porque quería protegerte. Pero también he olvidado que parte de mi amor es dejarte volar. Valeria sintió al fin que este era el inicio de una verdadera transformación. La conversación se movía hacia un espacio de autenticidad que necesitaban ambas. Podemos tener la vida que deseamos, ¿no crees? Quiero que seas parte de este viaje. Te necesito a mi lado. Un silencio cómodo llenó el espacio mientras ambas se tomaban un momento para procesar. La resistencia comenzó a desvanecerse, dando paso a la esperanza de lo que podría surgir de su conexión renovada. Me gustaría ver más de lo que haces, no solo como tu madre, sino como tu aliada, dijo Doña Luz con una voz firme. Valeria sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Había conseguido no solo compartir su arte, sino también abrir las puertas a un nuevo tipo de relación donde la vulnerabilidad se convertiría en un puente. El mural, con sus colores vibrantes, ahora se erguía como un símbolo de su unión renovada, un lugar donde cada una podía compartir sus sueños y, al mismo tiempo, respetar los del otro. Valeria comprendió que había logrado algo monumental, no solo había defendido su identidad, sino que también había cultivado un espacio para que su madre pudiera explorar la suya. Con el tiempo, ambas comenzaron a conectarse más allá de las expectativas pasadas. Doña Luz comenzó a retomar sus antiguos sueños de pintura, mientras Valeria se lanzaba a compartir su arte en exposiciones locales. Juntas, iniciaron un diálogo sobre cómo podían apoyarse mutuamente en sus aspiraciones. Finalmente, un día, mientras ambas estaban en la galería para ver su mural, Valeria tomó de la mano a su madre y le dijo: hoy siento que realmente podemos mirar hacia adelante. Este mural no significa solo lo que hemos dejado atrás, representa nuestras nuevas historias, nuestros nuevos comienzos. Los corazones de ambas latían como uno, una mezcla de orgullo, dolor transformado y la promesa de un futuro compartido. Valeria había conquistado su lucha interna, proyectando su voz a través de su arte y sanando su relación con su madre. Ya no era solo una hija atrapada en el sacrificio de su madre, sino una mujer empoderada que había logrado forjar su propia identidad, nutrida por el amor de su madre, no por las expectativas. En el entrelazado de su abrazo, encontraron la fuerza para continuar adelante, con la seguridad de que juntas, como artista y madre, podían enfrentar el futuro sin miedo. Ahora, este es el momento decisivo en el que ustedes deben actuar. No esperen ni un segundo más para suscribirse instantáneamente a este canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan disfrutar de este contenido.
comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Unámonos en este viaje juntos.